Bien, ya está en nuestros estudios el señor Fabián Vega Oliva, quien es seminarista a cargo de la parroquia local de nuestra ciudad. Bueno, primero que nada, Fabián, buenas, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. La idea es que ahora conversemos un poco de tu tarea. Bien, buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, Fabián, para que la audiencia te conozca un poco más, háblanos un poco de tu familia, cómo está conformada y después comentar un poco también dónde hiciste tus primeros estudios, tu escuela primaria, secundaria. Bien, bueno, yo soy el cuarto de todos los hermanos, somos cuatro hermanos. Eh, Mi familia está constituida por papá, mamá. Papá falleció en el año 2009, mi mamá actualmente viva, de 72 años. Eh, de los cuatro hermanos, bueno, hace poquito falleció mi hermano mayor, hace un mes y unos días. Y luego tengo una hermana mujer, casada, también con hijos. Y luego también un hermano varón que también está casado con hijos, ¿no? Eh, bueno, yo soy nacido en Guandacol, criado en Guandacol, he vivido en Guandacol hasta los 18 años en el departamento Coronel Felipe Varela, pueblito que queda a 320, 330 kilómetros de la capital riojana. Eh, bueno, ahí en este pueblito yo hice mi jardín de infantes, en un jardín que en esa época era anexo a la escuela número 28. Eh, bueno, después mis estudios primarios los hice ahí, en la escuela número 28. En el pueblo es la única escuela que tenemos, ¿no? Que había y que hay actualmente. Eh, Así que no hay elección, o es esa o esa, ¿no? No hay mucha alternativa. Eh, y después mis estudios secundarios los hice en el mismo pueblo, en el mismo Guandacol, eh, en un colegio en esa época, ¿no? Con orientación agrícola. Actualmente creo que tiene otras orientaciones, ¿no? Pero en mi época era con orientación agrícola, así que hacíamos nuestra experiencia en eso. Bien, Fabián, ¿y cuáles son por ahí las cosas o los recuerdos que rescatás de esa época? Por ahí momentos, vivencias que te marcaron y todavía tenés el recuerdo en la actualidad. Bueno, mi pueblito era muy pequeño, ¿no? Tal vez cuando yo me fui a la capital de La Rioja debe haber tenido 3.000 habitantes, pero siempre recuerdo a mi pueblo como la gran familia, ¿no? Y una sola, ¿no? Una familia que vive la alegría cuando algo bueno le sucede a alguien y que vive con mucha tristeza lo que también a alguien le sucede, ¿no? Cuando alguien muere en el pueblo, no era la muerte de una persona cualquiera, sino se sentía como la muerte de un integrante de la gran familia, ¿no? Eh, las cosas típicas, el viento sonda, nuestra característica es el viento sonda que corre a más de 100 kilómetros por hora, ¿no? El viento que nos pegaba las piedras en la cara, pero también con sus virtudes, ¿no? Con un agua dulce, un agua potable, un agua en abundancia, con muchísimos frutales, ¿no? Yo siempre recuerdo esto que en mi pueblo tenemos viñedos, tenemos aceituna, tenemos damasco, durazno, bueno, y en las verduras todas, ¿no? Todas las verduras se dan, entonces siempre recuerdo eso. Eh, los veranos acompañados de familiares, ¿no? Que venían de otros lados, especialmente de mis tíos y de mi abuela, eh, las grandes mesas familiares de Navidad y de Año Nuevo, eh, que se hacían, ¿no? Y que se compartían entre todos, son esas fiestas donde nos reuníamos a preparar la comida el día 24 y el día 31 de diciembre, temprano, y estábamos hasta el otro día, ¿no? Se brindaba, se compartía, se cenaba y al otro día la fiesta seguía. La gran fiesta de San Nicolás de Bari, que es el patrono de mi parroquia, el 6 de diciembre, a la que siempre vienen la gente que se va a vivir a otro lado, el aniversario de la fundación del pueblo, el 4 de noviembre, ¿no?
esas cosas que fueron marcando mi vida, la alegría en la juventud, ¿no? Esto de haber sido un adolescente que fuimos creciendo con lo que en ese momento estaba de moda, ¿no? Compartiendo, saliendo, el boliche, que era el único que había en el pueblo, pero también juntándonos en las casas de algunos de los estudiantes, compañeros, y compartiendo las jodas, que no sé si hoy se hacen, pero en ese momento era compartir, comer, bailar y tomar algo, ¿no? Esas son las grandes anécdotas que yo tengo y recuerdo de mi infancia, los maestros, los profesores, las exhibiciones de fin de año. Bueno, en mi infancia hice folclore, fui a folclore desde los 5 años hasta los 18 años, entonces me vienen a la memoria todos esos recuerdos y los beneficios que hacíamos, porque era una academia donde se pagaba mensualmente y se pagaban los derechos de exámenes también, y entonces hacer los beneficios y obras de teatro para poder pagar los derechos de exámenes, ¿no? Muy lindas anécdotas en mi vida, en mi historia. Mi paso por mi pueblo es algo que hoy recuerdo y que siempre me viene a la memoria, pero con una memoria agradecida, llena de amor, de gozo por lo vivido. Bien, Fabián, y contanos, avanzando un poco más en el tiempo, ya cuando decidiste estudiar ser sacerdote, ¿qué te motivó? Desde niño estuviste relacionado con la iglesia, con por ahí, capaz que no, capaz que sí. ¿Qué hizo que vos digas, esta es mi motivación para decidir estudiar esa carrera? Bueno, en mi infancia, mi familia siempre fue una familia cristiana, católica, todos bautizados en Guandacol, los 4 hermanos. Mis papás también se casaron en la misma iglesia, de ahí de San Nicolás de Bari, y hicimos la catequesis de primera comunión, como la hace cualquier niño. Hicimos la catequesis de confirmación también, y bueno, siempre tuve como esta admiración por lo religioso, de una forma especial. De hecho, mi catequesis de confirmación yo la hice y había terminado ya mi catequesis, pero no recibíamos el sacramento, y habían algunos jóvenes que no habían hecho su catequesis. Podía darse un intensivo, un curso intensivo, y recuerdo que ese curso intensivo me pidió el catequista y el responsable en esa época de la parroquia que la diera yo, así que a los 16 años como que ya fui catequista por primera vez. Luego, cuando me fui a la capital de La Rioja a vivir, porque comencé a hacer mis estudios en abogacía en la Universidad Nacional de La Rioja, siempre estuve como muy pegado a la iglesia, tal vez en las celebraciones dominicales nada más, pero lo más impactante en mi vida fue, y esto creo que fue lo que me dio como, en algún sentido, si cabe la palabra, el golpe, o me saltó el clip, como dicen los jóvenes, cuando mi papá se enferma. Mi papá tuvo una cirugía y de esa cirugía no quedó bien, quedó en estado vegetativo, y vivió 2 años después de estar en estado vegetativo. Y en ese momento en la capital de La Rioja resonaba muchísimo la renovación carismática católica, ¿no? Como esta corriente de gracia que sanaba a los enfermos, ¿no? Y había muchos curas en esa época sanadores. Yo había sido testigo de muchas de estas sanaciones, ¿no? Entre ellos el padre Darío Betancourt, que hace unos años, 2 años creo, falleció. Entonces fue por ahí, ¿no? Buscando la salud de mi papá, que yo comencé a acercarme cada vez más a Dios, y más y cada vez más intenso. Y recuerdo que en una celebración eucarística, con adoración, ¿no?, del Santísimo, le pregunté como, a ver, si bien existía en mí la fe, pero esta fe de que realmente Cristo estaba en la Eucaristía o no, por ahí surgían ciertas dudas, ¿no?, propias de la juventud y de la adolescencia también. Y entonces le pregunté, Señor, si vos estás ahí presente en la Eucaristía, que yo pueda sentirte. Y
y me acuerdo que pude sentir su presencia real, y cuando el sacerdote vino enfrente mío con el Santísimo, con la custodia, me acuerdo que quebré en llanto, ¿no? Y pude descubrir su presencia, ¿no? No como de algo, sino como de alguien, de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y eso fue intensificando cada vez más el deseo de seguirlo, de estar, de acercarme, de ver. Tal vez los momentos de oración, que tal vez eran de 10 minutos, ya eran de 20, de media hora. Y bueno, y cada vez estaba más cerca de la iglesia, ¿no? Mi papá, recuerdo que fallece en el año 2009, el 30 de noviembre del 2009, y yo iba a misa diaria a la iglesia catedral. De lunes a viernes iba a la iglesia catedral a la misa de la mañana, y los días domingos iba a mi parroquia de origen, que es el Señor del Milagro. Y recuerdo que, bueno, el 20 de enero del año 2010 estaba en la iglesia catedral, y en ese momento sentí el llamado, ¿no? Uno puede expresarlo de este modo, sentir el llamado, por ahí suena raro, ¿no? Porque dice, ¿cómo que te llama Dios? La mayoría se hace esta pregunta, se te aparece, viene, ¿cómo es, no? Uno lo denomina de este modo, ¿no? Pero yo recuerdo que en esa misa de 9 de la mañana estaba celebrando el padre Héctor Montiel en la iglesia catedral, y en el lugar que él estaba comencé a verme yo, ¿no? Y entonces le decía, no, Señor, porque estaba lleno de confusiones, de sentimientos encontrados, mi papá recién fallecido, mi mamá viuda, estábamos recién con mi mamá comenzando a vivir en la capital de La Rioja, yo ya venía hace un tiempo, pero ella hacía poquito tiempo que estaba ahí, y yo recuerdo que entre lágrimas le decía, no, Señor, ser cura, no, vos te estás equivocando, pero no, y rechacé esto, ¿no? Y bueno, pasó ese día, eso fue en el 2010, y eso se fue intensificando cada vez más, y bueno, yo tomo la decisión finalmente de ingresar al seminario en diciembre del año 2015. Entonces hago, después de un proceso, ¿no? Porque uno se hace acompañar, busca un sacerdote que lo acompañe, que lo ayude a descubrir si realmente es la vocación o no, si había una confusión o no, si podía haber algo simplemente sentimental, afectivo, o que podía ser lo que llevaba a la pregunta y a la intención de la entrega en el sacerdocio, ¿no? Entonces, luego de ese proceso, que a mí me acompañó el padre Jorge Hilal, el actual párroco de Chilecito, bueno, en diciembre del 2015, después de haber charlado con Monseñor Colombo, decidimos mutuamente el ingreso, ¿no? Digo, decidimos mutuamente porque él discierne y me habilita para poder ingresar, y yo tenía este deseo de comenzar a discernir mi vocación de una forma más profunda, y ahí ingreso al seminario en febrero del año 2016 en Córdoba. Bien, Fabián, ¿y qué significó en su momento para vos seguir una carrera distinta a la que los demás siguen, una carrera a la cual son pocos los que están decididos a adentrarse, a conllevar todo lo que eso lleva a estudiar esa carrera? ¿Qué significó para vos en ese momento tomar esa decisión? Para mí fue un cambio sumamente profundo, ¿no? De hecho, bueno, esto del rezar o el leer, en mi caso yo ya leía varios libros teológicos y filosóficos que me iban sugiriendo el director espiritual y algunos otros curas amigos, ¿no? Entonces algo más o menos entendía del tema, pero sí es un impacto fuerte en la vida, ¿no? Y es una decisión, creo que debe ser plenamente consciente y fuerte. Creo esto en cuanto al ministerio sacerdotal, la decisión de querer dar este paso, y creo que en el mismo sentido debe ser en el matrimonio, ¿no? Primero tomar conciencia de lo que uno cree ser llamado y está dispuesto a dar, ¿no? Porque, bueno, querer dar esta respuesta y querer decirle sí a Dios también significa dejar varias cosas en el camino, ¿no?
y que no es abandonarlas, sino amarlas desde otro lugar, ¿no? Primero el salir de mi provincia, para mí fue sumamente fuerte tener que dejar mi provincia. Yo siempre había dicho que iba a vivir en la capital y que de ahí no iba a salir, ¿no? Sin embargo, Dios primero me llevó a Córdoba, digo, después de haberme llevado a la capital de La Rioja, me llevó a Córdoba, y para mí eso fue fuerte. Luego la estructura del seminario, que también es algo que siempre impacta, ¿no? Porque uno vive en un lugar y vivir en este lugar es vivir con gente que no nos conocemos, ¿sí? Es gente totalmente distinta, hombres distintos, con realidades distintas, venidos de lugares distintos, de familias distintas, y bueno, eso es fuerte, ¿no? Luego el seminario tiene una estructura, ¿no? Es esto de comenzar, nuestra mañana la comenzamos generalmente a las 6 de la mañana y solía terminar a las 10:30 de la noche, 11 de la noche. Entonces, en momentos de oración, en momentos de estudio y en momentos de trabajo también, ¿no? Bueno, y eso implica una entrega y un deseo, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno ama lo que quiere ser o aquello que ha emprendido, desea concluirlo, se esfuerza por llegar al cometido, ¿no? Lógicamente en la vocación uno puede tener el deseo, pero Dios es el que va llamando y el que va reforzando, ¿no? Creo que uno por uno mismo nunca podría llegar a ser un ministro ordenado si no es por la voluntad de Dios y por la fuerza que Él nos da para poder continuar, ¿no? Pero eso para mí fue no sentirme un privilegiado por el llamado, porque nunca lo sentí de esta forma, pero sí como un cambio en mi vida, y ese cambio implicaba mucho, ¿no? Implicaba dejar cosas para asumir unas nuevas, dejar también mis propios deseos, mis propios sentimientos, mis propios afectos, mis propias necesidades materiales, para tener una entrega generosa con los demás. Bien, Fabián, comentanos con respecto a la carrera, cuánta es la duración de la misma, si los docentes que le enseñan son sacerdotes, cómo se maneja de esa parte, más o menos si te acordás, las materias puntuales las que se enseñan, háblanos un poco de eso, cómo es cursar esa carrera. Nosotros, yo hice mis primeros estudios, los primeros 5 años de mi formación, yo los hice en el Seminario Mayor de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto, y los 3 años posteriores los hice en el Seminario Arquidiocesano de San Juan de Cuyo, Nuestra Señora de Guadalupe y San José. En estos primeros 5 años en Córdoba, este seminario tiene focalizado como primer año, que se le suele llamar propedéutico o introductorio, y ese primer año está destinado exclusivamente al conocimiento humano del propio formando. En este caso era conocerme yo, esto que soy, conociéndome con debilidades y conociendo también mis propias virtudes, ¿no? Entonces el primer año significa un autoconocimiento, pero con una gran profundidad espiritual y psicológica, ¿no? Que no es únicamente conocerse desde lo psicológico, sino poniéndole la mirada trascendental. Entonces, ese primer año es el autoconocimiento, ¿no? Y en ese autoconocimiento, revalorizando y potenciando las virtudes, y en las debilidades, haciéndolas plenamente conscientes para ver si es que es posible transformarlas o no, desde una mirada espiritual, pero al mismo tiempo desde una mirada psicológica, porque en nuestra estructura psicológica hay cosas que pueden estar como muy asentadas y que no pueden llegar a ser cambiadas, ¿no? Y este es uno de los elementos fundamentales y decisivos en el primer año de la formación, ¿no? Que uno, acompañado por un equipo de formadores, sacerdotes, si las cuestiones en cuanto a lo humano espiritual no está bien visibilizado como cambio y como seguimiento de la propia persona de Jesús, no puede continuar. Entonces el primer año es decisivo. Entonces, si uno no logra las expectativas de la formación, tiene que concluir la formación en el mismo primer año. Que tiene que ver con esto, ¿no? El autoconocimiento y tal vez algunas materias como introductorias a los que se va a desarrollar
en los años posteriores. Y esa introducción es introducción a la vida sacerdotal, a la historia de la iglesia, a la liturgia, pero que son 6 materias que se cursaban 3 días de 2 horas y media. O sea, la focalización está expuesta pura y exclusivamente en lo humano. Y después los 4 posteriores años, nosotros cursamos en Córdoba la filosofía y la teología junta. Entonces, la filosofía está puesta desde el inicio de la filosofía, ¿no? Desde la filosofía antigua hasta la filosofía contemporánea. Y en esa filosofía uno cursa todo, ¿no? Todo lo que en cualquier profesorado de filosofía se puede ver, y en este caso, dentro de lo nuestro, que es la formación sacerdotal, la filosofía ha agregado el elemento o condimento de lo trascendental, es decir, cómo descubrir o encontrar a Dios desde la filosofía, cómo dar pruebas de la existencia de Dios en la filosofía, ¿no? Y en la teología es puramente los estudios ya teológicos, ¿no? Que si los dividimos en todos los años de la formación, uno podría decir que son 3 años de estudios filosóficos y 4 años de estudios teológicos. En la filosofía uno ve todas las filosofías, ¿no? Filosofía de la naturaleza, filosofía moderna, filosofía antigua, filosofía medieval, lógica, bueno, todas las filosofías, ¿no? Y dentro de la teología uno ya comienza a ver materias concretas, ¿no? Como introducción a la teología, cristología, teología fundamental, Trinidad, teología de la gracia, teología bíblica, la teología bíblica que se divide en Antiguo, Nuevo Testamento, profeta, los evangelios, concretamente, porque uno comienza a estudiar evangelio por evangelio, carta por carta, después eclesiología, ¿no? Y en la eclesiología uno empieza a ver desde los cimientos de la iglesia, cómo se fue fundando la iglesia hasta la actualidad. Después tenemos historia de la iglesia, ¿no? Viendo cómo desde la llegada de Cristo hasta la actualidad esta iglesia es santa y pecadora, cómo se ha ido fundando, cómo se ha ido levantando y al mismo tiempo qué caídas ha ido teniendo, los errores de los diversos papas que hemos tenido y las virtudes, aquello que se ha ido cimentando, la vida de los santos, bueno, es todo eso, ¿no? Bien, estamos con Fabián Vega Oliva, seminarista a cargo de nuestra parroquia local. Es quien tiene a cargo casi todas las actividades diarias en la iglesia. Vamos a una pequeña pausa musical, seguimos escuchando buena música y regresamos. Bien, regresamos de la pausa musical que hemos tenido. Como dije, estamos con Fabián. En un primer momento comenzamos hablando un poco de su vida, después nos fue contando un poco de sus estudios y por último terminó él comentándonos por qué decidió estudiar la carrera, cómo la estudió, los años de formación, en qué lugar lo fue haciendo. Y bueno, Fabián, entramos a tu faceta ya de seminarista ya más concreta. Amplianos qué es ser un seminarista, qué significa. ¿Podríamos explicarnos un poco con respecto a eso? Bien, la palabra seminarista viene más bien desde el lugar donde uno se forma. El lugar donde uno se forma para ser sacerdote se llama seminario, ¿no? Y es ahí a donde recibe su formación. Y desde ahí viene la palabra seminarista, ¿no? ¿Y qué significa ser estudiante para sacerdote, como pudiese ser cualquier otro estudiante de cualquier otra carrera, ¿no? Para maestro, para enfermero, para médico, para cualquiera, ¿no? Esa es la denominación que nosotros recibimos. Y esta denominación de seminarista abarca hasta el momento en que uno recibe el sacramento del orden, ¿no? Y en el grado ministerial. Ministerialmente tenemos 3 órdenes que son el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿sí? Es decir, ser diácono, ser sacerdote o ser obispo, ¿no? Y uno tiene
ese nombre o esa categoría de seminarista hasta que es ordenado diácono. Anteriormente al diaconado pueden darse diversos ministerios que nos van configurando hacia el orden ministerial, ¿no? Puede estar el lectorado, que nos habilita para leer las lecturas en la celebración eucarística o litúrgica y nos habilita para dar alguna enseñanza. Puede estar el acolitado, que es un ministerio que nos habilita para poder distribuir la comunión, poder hacer una exposición del Santísimo Sacramento, poder dar una catequesis, poder acompañar a una comunidad, ¿no? Estos son ministerios que son dentro de la categoría o del rol como seminarista y que no hacen propiamente tampoco a la formación presbiteral, porque de acuerdo tenemos también laicos, es decir, cualquier bautizado recibe esta denominación de laico, cualquier bautizado puede ser ministro lector o ministro acólito, ¿sí? Entonces, seminarista es aquel que se prepara para ser sacerdote. Bien, ¿y ustedes como seminaristas dependen de la diócesis o el obispado de La Rioja? ¿Cómo es eso? En nuestro caso, en mi caso puntualmente, yo me estoy formando para ser sacerdote de la diócesis de La Rioja, ¿sí? Que eso, dependiendo de la formación o del lugar a donde uno esté, porque si está en una congregación o una comunidad religiosa, uno puede hablar del orden secular o del orden regular, ¿no? En una comunidad religiosa, por ejemplo, o congregación, por ejemplo, un franciscano, un jesuita, un mercedario, ellos dependen del superior general de la orden o del provincial, y entonces ellos pueden variar de un lugar a otro, ¿no? Pueden estar en Argentina y dentro de unos pocos años estar en México, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros nos formamos y nos ordenamos para una diócesis concreta. En mi caso, yo me ordenaría, con la gracia de Dios, y si el obispo así lo quiere, para la diócesis de La Rioja. Entonces, toda mi formación, aunque mi formación la haya hecho afuera, ¿sí? Porque en La Rioja no tenemos seminario, aunque la haya hecho en Córdoba y la haya hecho en San Juan, yo me formo y actualmente continúa esta formación hasta el diaconado para la diócesis de La Rioja. Es decir, que hoy circunstancialmente me toca vivir en Chepes, pero eso puede ir variando de acuerdo a la voluntad del obispo. En este caso mi obispo es Dante Braida y él es el que ordena mi cambio dentro de la misma provincia, ¿sí? Bien, Fabián, y esta parte en la que estás transcursando, lo que estás viviendo, es como la parte final, es como la parte en la cual se practica mucho. ¿Cuál sería esta etapa de la carrera? Bueno, dentro de la formación, esto es lo que se denomina etapa pastoral o año pastoral, ¿no? Y significa justamente esto, ¿no? Conocer la vida parroquial, conocer la vida de un pastor. Por eso a nosotros siempre se nos suele poner antes de la ordenación sacerdotal para ir y acompañar a algún sacerdote. En mi caso puntualmente soy compañía del padre Miguel Fronteras, que él es el párroco, el administrador parroquial, y si viene bien yo estoy en Chepes y coordino algunas actividades de la parroquia, la cabeza de la parroquia es él, ¿no? Y es el padre Miguel quien me va guiando en esta actividad para desarrollar algunas actividades, y es el que me va sugiriendo cambios en la propia vida y también en la vida comunitaria, ¿no? Y entonces él también quien interviene junto con la comunidad para poder determinar la condición de haber estado en condiciones o no para recibir el orden. Bien, Fabián, y comentanos un poco con respecto a la actualidad, las diferentes actividades y las tareas que tenés a cargo aquí en la parroquia local de nuestra ciudad. Bien, nosotros en la parroquia asumimos lo que ya venía junto con el padre Miguel, ¿no? Asumimos las actividades que ya venían desde la época del padre Lucas Barroso, ¿no?
la actividad pastoral ya estaba formada de una manera y nosotros este año hemos decidido darle continuidad y sostener esas actividades que la parroquia ya viene teniendo, ¿no? Nuestra parroquia está dividida en comunidades eclesiales de base, es decir, que cada barrio o cada cierta cantidad de barrios tienen una comunidad y dentro de esta comunidad hay un santo o la imagen de Cristo o de la Virgen, que es la devoción que tienen, o el patrono de la comunidad, y nosotros acompañamos esas comunidades, ¿no? ¿Y cómo las acompañamos? Con la celebración de la misa, con la celebración de la palabra con distribución de la Eucaristía. En estas comunidades se da la catequesis, entonces acompañamos la catequesis, acompañamos a los diferentes servicios que hay en la parroquia, o grupos, por ejemplo, ministros de la Eucaristía, o mejor dicho, ministros de la comunión, extraordinarios de la comunión, animadores de la palabra, así acompañándoles y dándoles formación en lo que ellos van necesitando, acompañando también un grupo de hombres que tenemos en la parroquia que han nacido en Pentecostés del año pasado, es acompañándolo con lo que ellos van necesitando y acompañando también con lo que la parroquia va teniendo como necesidades, ¿no? Bien, Fabián, ¿y cómo es estar aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo es tu relación con la comunidad y también con las diferentes personas que están en la parroquia desde hace muchos años? Bueno, para mí la experiencia chepeña ha sido una linda experiencia, ¿no? Una experiencia gratificante. De hecho, de algún modo este vendría a ser como mi cuarto año en Chepe. Yo llegué acá en el año 21, por la pandemia estuve en un momento y en otro momento no estuve, pero lo cuento como año porque ahí tuve mi primera experiencia. La gente de Chepe siempre ha sido gente sencilla, gente humilde, gente acogedora, ¿no? No digo acoger, tiene que ver con esto de recibir con alegría, con generosidad, con mucho amor. Yo viví esa experiencia, ¿no?, en mi llegada y la sigo viviendo actualmente, ¿no? Sigo teniendo esa experiencia de una comunidad que acompaña, que permanece, que está, que guía, una comunidad solidaria. Por eso me siento bien, me siento contenido, me siento acompañado, me siento querido, ¿no? De hecho, el obispo, a la hora de discernir cuál iba a ser mi lugar para continuar mi formación, mi año pastoral, después de haber salido del seminario de San Juan, él ha visto como conveniente la comunidad de Chepe, ¿no? Sabiendo estas dos condiciones, ¿no? Que yo quiero a la comunidad, porque también se da esta otra situación, ¿no?, que uno puede querer o no a una comunidad, y de hecho yo siento un gran afecto por la comunidad chepeña, y también esto otro, ¿no?, que siento que la comunidad chepeña tiene un afecto por mí. Entonces creo que se dan estos dos elementos que ayudan para que uno pueda seguir creciendo y formándose. Bien, Fabián, vamos a una pequeña pausa musical y regresamos para seguir conversando un poco. Bien, regresamos de la pausa musical, nosotros seguimos con Fabián, entramos a la parte de las preguntas, que son las preguntas finales y también son las preguntas que nosotros las denominamos más reflexivas, como más personales. Fabián, desde tu experiencia íntima, ¿quién es Dios para vos? ¿Qué representa? Comentarnos cómo es esa conexión que tenés vos con Dios, esa relación que tenés vos con Dios y también lo que significa y lo que sentís por Dios. Bien, en esto, bueno, algo que siempre lo digo y que creo que hoy no es ajeno, ¿no? Yo siempre digo algo que está teóricamente puesto así en muchos documentos eclesiales y que yo puedo repetirlo, pero lo repito desde la praxis, ¿no? Y es esto de decir, bueno, Jesús y Dios, su Padre, no es algo, ¿no? Sino que es alguien. Y este alguien es una persona, ¿no? Cuando uno hace experiencia profunda
de este alguien, de comenzarlo a ver a Jesús como persona, uno vive un encuentro que es profundo, ¿no? Y puede vivirlo desde la amistad, desde la cercanía, desde el amor, ¿no? Cuando uno entra a vivir con este amigo desde otro lugar, entra en otro diálogo, ¿no? Y ya no es algo distinto o algo desconocido o algo que no sé cómo llamarlo, o que incluso en la propia vida, en lo diario, uno podría buscar como palabras bonitas o una oración arreglada para hablarlas, ¿no? Sin embargo, cuando uno entra en lo cercano, en lo auténtico, en lo humano y al mismo tiempo divino, porque digo, Jesucristo tiene esta condición de divino y humano al mismo tiempo, pero que uno empieza a descubrirlo como persona, uno entra en un diálogo concreto, ¿no? Y en un diálogo cercano, ya no es el diálogo redactado, hermoso, embellecido, sino desde lo cotidiano, desde lo diario, desde lo que te pasa día a día, ¿no? Y ese es mi vínculo, esa es mi relación, ¿no? Esta relación con un amigo. Bien, Fabián, ¿y cómo nos podrías explicar o más o menos hacernos entrar en el tema? ¿Cómo nos explicarías o cómo sentís vos si Dios nos escucha? Eso que por ahí es algo que siempre las personas que somos, bueno, creyentes nos preguntamos, ¿cómo Dios nos escucha? Y si nos escucha, ¿cómo nos explicas eso, Fabián? Creo que la experiencia de la escucha de Dios uno la va viviendo en su vida y en su propio corazón, primero en la medida en que uno se abre a la escucha de alguien, ¿no? Vuelvo sobre lo mismo, no de algo sino de alguien, a la escucha, ¿no? Si yo le hablo a alguien que es una persona y que este alguien es Jesús y hablándole, después puedo descubrir el signo de su respuesta, ¿no? Porque yo siempre digo, en la vida no existen casualidades, sino que existen diosidencias, esta presencia de un Dios en la vida, en nuestra vida y en la propia historia. Digo, ahí uno puede encontrar la respuesta de Dios en lo que en la vida cotidiana te sucede. Digo, ¿y cómo encuentro esa respuesta? Cuando sé que esto no hubiera sucedido humanamente, ¿sí? Desde lo humano no es posible, pero sí descubro que hay algo que es distinto, que está fuera de mí, que está fuera de otro, que hace que eso suceda, y eso no tiene explicación. Desde la filosofía uno podría decir, esta explicación está en esto que está afuera, que no viene de mí, sino que viene de alguien que es más que yo, ¿no? Y en la teología mucho más, esto viene de Dios, ¿no? Creo que ahí uno encuentra la respuesta cuando uno puede encontrarse en el diálogo, ¿no? Me encuentro en el diálogo con esta persona, con este amigo, y en ese diálogo a lo mejor esa respuesta no la puedo encontrar inmediatamente, pero sí en el tiempo, y en el tiempo puedo darme cuenta y ver que no es mío ni es de otro, sino que es de alguien superior a mí, y ese superior a mí es Dios. Digo, creo que ahí uno puede encontrar como la respuesta en todo, no solo en lo material que uno pueda pedir, o en el trabajo o en la salud, a veces hasta tal vez en hechos que son muy humanos y muy afectivos, como puede ser la búsqueda de la paz, ¿no? Uno solo puede encontrar paz cuando se da cuenta que no es uno el dueño de determinadas circunstancias o acontecimientos, sino que el único que puede llevarnos hacia adelante y puede transformar nuestra propia historia de vida y la historia de los demás es Dios. Entonces, si yo encuentro paz dando y entregando este hecho, este acontecimiento, que puede ser sumamente doloroso, angustiante en mi vida, y se lo entrego a Dios y puedo encontrar la paz en el consuelo, entonces paz y consuelo, ahí puedo descubrir plenamente la existencia de un Dios. Y para profundizar un poquito, creo que en las plataformas digitales como Netflix hay una película que se llama, o una serie, Dios no ha muerto, ¿sí? Y esta serie, que tiene como varios capítulos,
aparte de que tiene varios capítulos, creo que hay una que Dios no está muerto 1 y Dios no está muerto 2, si mal no recuerdo. Hay un gran argumento filosófico sobre la existencia de Dios, ¿no? Que puede servir a muchos jóvenes para poder encontrar, ¿no? La existencia de Dios desde lo racional. Ahora, si uno quisiera encontrar a Dios solamente desde la razón, Dios existe, ¿no? Porque la filosofía da prueba de la existencia de Dios, ¿no? Y la teología es una ciencia, y si es ciencia es porque está probada, ¿no? Si no, no sería ciencia la teología, y hablo de la teología en el sentido amplio, no únicamente desde el cristianismo, sino de otras religiones como el judaísmo y los musulmanes también, ¿no? Entonces digo, es ciencia, Dios existe desde el lugar en que yo pueda mirarlo y desde mi propia fe, pero también si uno quiere tener una experiencia de lo profundo, desde lo trascendental divino, también tiene que saber descubrir eso en la experiencia del amor. Y a lo mejor hoy como sociedad no podemos descubrir esta experiencia de Dios porque el Dios se hace presente en el amor, ¿no? Y tal vez podríamos preguntarnos como jóvenes y como sociedad si hacemos experiencia del amor, ¿no? Y creo que cuando nos falta amor no podemos hacer experiencia de Dios, porque lo contrario a Dios no es el amor, ¿no? Y Dios habita ahí, a donde hay amor, ¿no? Y también tenemos siempre esta necesidad de una experiencia de lo inmediato. Estamos atravesados por la inmediatez, ¿no? De hecho, si estamos con el teléfono y mandamos un mensaje y no nos clavan el visto inmediatamente, entramos en una crisis y entramos en un estado de ansiedad tremenda y esperamos la respuesta, y si pasan horas le volvemos a mandar otro mensaje para que nos responda inmediatamente, ¿no? Creo que la experiencia de Dios es una experiencia de Dios que se basa en el amor y que se experimenta en el tiempo, ¿no? Y ese tiempo a lo mejor para algunos puede ser la inmediatez, porque la respuesta de Dios en muchos es inmediata y en algunos se hace esperar en el tiempo, ¿no? Pero en la medida en que uno puede vivir experiencia de amor primero humana, luego puede vivir esta experiencia de un amor trascendente, divino, ¿no? Vuelvo sobre lo mismo, en nuestra vida de fe se da una triple dimensión: amor con Dios, amor conmigo y amor con mis hermanos, ¿no? Quien dice que ama a Dios pero no ama a sus hermanos es mentira, y viceversa, quien dice que se ama a sí mismo, que ama a Dios pero siempre se pone en estado de crisis y en estado de peligro, tampoco está viviendo una verdadera experiencia de amor. Entonces, si uno hace experiencia de amor, puede hacer experiencia del amor divino que te acompaña y te sostiene a lo largo de la vida. Bien, Fabián, en estas preguntas reflexivas, como nosotros decimos, estas últimas son como más cortas, capaz que no abarcan tantos temas, pero hay algo puntual que me gustaría que quede para las personas que lo estén viendo y también para las personas que escuchan. ¿Qué le dirías por ahí a esos? Hay muchos jóvenes en nuestra ciudad y en distintos lugares que no creen en Dios. ¿Qué cosas le dirías vos, Fabián, a un joven para tratar de que se encuentre con Dios y también para que se pruebe, porque puede tener la fe y no la ha descubierto? ¿Qué cosas le dirías vos para que cambien ese pensamiento? Primero, digo, para que puedan hacer la experiencia de Dios, es mirar hacia atrás, ¿no? Y mirando hacia el pasado, descubrir aquellos momentos de amor. Vuelvo sobre lo mismo, momentos de amor, ¿no? Y creo que el primer momento de amor que uno puede vivir en la propia vida es la vida misma, ¿no? Cuando uno puede descubrirse que está en esta tierra y que camina y que forma parte de este planeta, es la primera experiencia de Dios, ¿no? De decir, bueno, podría no estar, sin embargo estoy, ¿no?
Primero por un acto querido de los padres, ¿no? Porque siempre digo la fecundación y la concepción es parte de un deseo de los padres y también de un deseo divino, ¿no? Nosotros somos pensados y queridos por Dios desde la eternidad, ¿no? Y el hecho de que vos hoy estés acá significa que Dios te tuvo en sus planes, ¿no? Es el primer gran acontecimiento de amor es descubrir la propia vida. Y luego también poder descubrir aquellos acontecimientos que humanamente no son posibles, ¿sí? Pero que sin embargo suceden, ¿no? Y a veces digo hasta las situaciones más dolorosas o tristes, ¿no? Hay gente que vive mucha situación de calle, que vive mucha violencia, en cualquier situación de violencia, ¿no? Infantil, matrimonial, familiar, etcétera, etcétera. Y uno puede decir, ¿y cómo descubrir a Dios en esto? Y podríamos decir que se puede descubrir en diversas situaciones. Tal hecho, un joven que puede pasar por una situación de dolor, ¿no? Es decir, ¿cómo lo puedo vivir? Y lo puedo vivir descubriendo aquel hecho humano que fue sumamente trágico, sin embargo no fue tan trágico y no pudo lograr ser distinto o más trágico de lo que era, ¿no? Y pongo como ejemplo esto, ¿no? Uno puede tener un accidente vial y, qué sé yo, quebrarse una pierna y un brazo. Sin embargo, te quebraste la pierna, te quebraste el brazo y podrías haber muerto. Sin embargo, no has muerto, y creo que ahí uno descubre la presencia de Dios, y no es que quiera decir con esto que los que han muerto es porque Dios no estuviera, ¿no? Dios está, simplemente hay actos que son humanos y en los que Dios no interviene, ¿no? Dios nos da esta libertad de elección. Pero sin embargo uno puede descubrir y decir, acá estuvo Dios, porque podría haber sido mucho más grave y sin embargo descubro este amor profundo que Dios me tiene, porque además de no haber muerto tengo una familia que me acompaña, tengo una familia que me sostiene, encontré un médico que me atendió, encontré una enfermera que me cuidó, que me cambió el pañal, que me higienizó, que me dio otra vida, ¿no? Y entonces ahí descubro esta presencia de amor que es de Dios conmigo mismo, ¿no? A través de otros. Dios siempre se manifiesta a través de otros. La experiencia divina nunca es mágica, siempre es a través de otros, ¿no? De hombres que hacen presente a Dios, ¿no? Y digo, ahí está la primera experiencia de amor. Bien, Fabián, ¿y cuáles son tus temores o miedos y también cuáles son tus sueños? A ver, como temores, yo creo que en lo personal, desde que yo hice mi discernimiento para poder ingresar al seminario, creo que hay algo que siempre me ha invadido y ha sido el no poder estar, ¿no?, con la gente. Yo siempre digo que la vocación sacerdotal no es vocación de uno mismo ni para uno mismo. Siempre la vocación sacerdotal es dada, ¿no? Y uno se da cuando el pueblo te busca. Entonces digo, creo que alguno de mis temores por ahí puede llegar a ser esto, ¿no? No estar para acompañar. No sé si exclusivamente en lo sacramental, ¿no? En lo sacramental, pero también en la vida cotidiana. Y creo que uno está cuando la gente te busca porque se le murió alguien, porque necesita que le des una palabra de aliento, porque ha perdido el trabajo, porque vive una dificultad familiar. Y creo que siempre ha sido como mi miedo esto de no poder dar respuestas, porque Dios es el que va poniendo las respuestas en uno, ¿no? Si uno se deja guiar por la luz del Espíritu Santo. Pero sí esto de no poder estar para acompañar, ¿no? Y este es mi gran deseo, poder estar para acompañar siempre. Que no me sucedan cosas que me alejen de esto de estar para acompañar la vida de los otros, ¿no? Sin importar el día, sin importar la hora, sin importar el lugar, y es lo que yo intento hacer hoy, ¿no? Poder brindarme y darme
Sí, uno lógicamente se cansa porque somos humanos, pero creo que en esto también estamos, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios cuando uno puede donarse hasta el cansancio, ¿no? Y cuando el cansancio es gratificante porque nos hemos dado a los demás, porque hemos podido compartir, a veces hasta la mesa, ¿no? Gente que te invita a tomar un té y no es el té mismo el que te gratifica, sino el haber estado con otro. Eso creo que nos hemos cansado, pero hemos dado, ¿no? Hemos estado con el otro. Hemos ido tal vez a un velorio y estamos cansados, pero hemos acompañado. Y eso creo que gratifica profundamente el corazón. Y este gran miedo por ahí que puedo llegar a tener en mi vida es esto de no poder acompañar a los otros, ¿no? Creo que si Dios me ha regalado esta vocación es para poder acompañarlo a los demás. Bien, Fabián, y ya para finalizar, es complicada la pregunta, pero ¿quién es Fabián Vega Oliva? Es complicada la pregunta realmente, ¿no? Pero a ver, si tuviera que describirme así puntualmente, bueno, diría que, a ver, me considero, a pesar de que mi edad ya está llegando un poquito a la madurez, porque tengo 37 años, pero me descubro también como un joven, ¿no? No en joven en el sentido de la edad, sino como esta persona que tiene el deseo de poder darse, entregarse a la comunidad con los que le toca, ¿no? Y creo que hoy me toca estar con Chepe y mi deseo es ese, ¿no? Brindarme y entregarme a todos, sin excepción de persona, ¿no? Y creo que eso ha sido en mi historia, en mi vida, esto, ¿no? Hacer acepción de personas, ricos y pobres, enfermos y sanos, ¿no? Con todos. Mi transparencia, por ahí creo que esta es una característica, a veces, aunque por ahí me costara fingir, los que me conocen dicen, tu palabra no lo dice, pero tu cara sí, cuando algo te gusta y cuando algo no te gusta. La alegría, a pesar del dolor, creo que es algo que siempre me ha caracterizado, ¿no? La alegría. Hoy paso por un momento de tremendo dolor que es la muerte de mi hermano. A ver, el 16 de abril hizo un mes del fallecimiento de mi hermano y me invade el dolor por su muerte, ¿no? Pero sin embargo descubro la alegría, ¿no? de un Dios que tiene planes de vida para cada uno, que nos sostiene y que nos acompaña, ¿no? Y creo que es la alegría de Dios que vive en mí, ¿no? Y esto no significa no padecer el dolor lo siento y en profundidad, no solo por la muerte de mi hermano, sino también por el gran dolor que mi madre y mi familia padecen, ¿no? Pero siento que Cristo está conmigo, que Dios me acompaña, que Dios me sostiene aunque paso los momentos más duros, ¿no? Pero como Él está conmigo, hay alegría en mi corazón. Entonces puedo vivirlo aún en las dificultades con alegría, y aunque vienen momentos de mucha adversidad, porque creo que este ha sido uno de los momentos duros en mi familia y en mi vida, de los que me ha tocado vivir, también creo, en la vida pastoral también se presentan, ¿no? Pero creo que cuando uno tiene a Dios en su corazón, puede vivir con alegría, y creo que son estas cosas las que me caracterizan. Además del empujar para adelante, siempre busco ir hacia adelante, acompañar a todos, estar con todos y enseñar, ¿no? De lo poquito que yo sé, no soy el gran maestro ni soy doctor en nada, pero de lo poquito que sé siempre intento compartirlo con todos. Bien, Fabián, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias al programa, gracias a la audiencia.